la sesión y la vamos a suspender por 5 o No, 10 pero si quiere, minutos. gracias, gracias. Yo 3 minutitos y vuelvo al tiro. Gracias, presidente. Bueno, Gracias. ya José Miguel, Gracias. anda nomás. Gracias. La señora secretaria va a dar lectura al acta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Correo electrónico de la directora ejecutiva de Oceana Chile, señora Lisbeth van der Meer, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión y queda a disposición para una próxima invitación. Esto a la cuenta de su presidente. Gracias, Soledad. En varios, no sé si algún colega tiene algún punto. No. Por tanto, pasaríamos a la orden del día, que contempla continuar recibiendo invitados para que den su opinión respecto a este proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Mix, Asensio, la diputada Mix, los diputados Asensio, Juan Luis Castro, Patricio Rosas, Bardesi, Toá, Undurraga, que regula la posible presencia de antibióticos en las carnes para consumo humano. En esta oportunidad teníamos 2 invitados, uno de ellos, la directora ejecutiva de Oceana, ha pedido más tiempo para preparar su presentación y por tanto hoy tenemos la presencia de la directora de Cernapesca, Alicia Gallardo, a quien, bueno, yo como miembro de la Comisión de Pesca prácticamente nos vemos toda la semana. Así que, Alicia, la idea sería que, bueno, decir que hemos tenido 3, 4 científicos del ámbito universitario que han estado dedicados especialmente a estudiar este fenómeno. Incluso tuvo la gentileza de participar uno de ellos que vive en Nueva York, y también tuvimos la presencia del SAC, en que el SAC explicó con detalle la existencia del plan multisectorial de inocuidad, dentro de lo cual está incluido el tema de los antibióticos, pero no se habló en particular del tema acuícola. Entonces, la idea era que hoy Alicia nos pudiera dar su opinión sobre el proyecto, cómo lo ven ustedes en cuanto a su justificación y cuál es la función, las tareas que Cernapesca está realizando en esta materia y cualquier otra cosa que encuentre pertinente. Así que le daríamos la palabra a Alicia Gallardo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas. Me acompaña Marcela Lara, que es la subdirectora de Acuicultura, que justamente ve los temas de control de uso de antibióticos. Si es posible, presidente, usted me diera permiso para hacer una breve presentación para poner el tema. Sí, claro. Ahí con Soledad tienen que ver cómo compartir pantalla. Se realiza. Ya, pues ahora voy a intentar hacerlo, porque la tecnología no es lo mío tampoco. Ya. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Ya. Bueno, diputado o sea, presidente y diputado y diputada, yo les voy a contar la política pública que nosotros como Cernapesca desarrollamos, y esto tiene mucha base en ciencia. Nosotros hemos tomado contacto con el doctor Cabello, con muchos de los científicos, para tener una visión bien amplia y poder tomar todas las acciones que tenemos que tomar en un tema tan importante como el uso de los antibióticos.
Bueno, primero decirle que el uso de los antibióticos está regulado desde hace mucho tiempo por por la Organización Mundial de Salud y por el Códex Alimentario. El Códex Alimentario, primero, hace muchos años, normó cuál era el límite máximo de residuos de antibióticos, que es un requisito de inocuidad de cualquier alimento. Eso se hace calculando la ingesta diaria que tiene cada país, y calculan, y hay un grupo de expertos que se reúnen todos los años y calculan hasta cuánto se tolera de antibiótico en un determinado producto en cada país. Los límites son distintos. Lo primero que les quiero decir, hay un ejemplo, la oxitetraciclina, por ejemplo, tiene un límite máximo residual en salmones, les voy a contar que es lo que yo más sé. En Chile es de 200 partes por billón, microgramos por kilo de alimento. En Japón también es de 200, pero la Unión Económica Europea tiene 100 partes por billón. Y China tiene 100 partes por billón, ¿ya? Y Rusia tiene 10. ¿Por qué tanta diferencia? Porque cada país establece, dependiendo cuánto pescado consuma, cuál es el riesgo, cuáles son las características, y establece un límite máximo residual. Desde hace muchos años, desde que yo estoy en el Senapesca, más de 20 años, el límite máximo residual es lo que hace un alimento inocuo. Si cumple el límite, es decir, en Chile, si un salmón tiene menos de 200 partes por billón de un antibiótico que se llama oxitetraciclina, es inocuo, ¿ya? Eso ocurrió hace mucho tiempo. Sin embargo, se juntó la Organización Mundial de Sanidad Animal, que se llama OIE, se juntó la FAO, se juntó la OMS, y empezaron a acuñar un término que se llama una salud, que es bien interesante porque habla del enfoque ecosistémico, es decir, que lo que ocurre en los animales tiene impacto en el hombre, y lo que ocurre en el hombre tiene impacto en el medio ambiente. Y esto fue hace casi 10 años. Y créanme que ahora que ocurrió lo de la pandemia del COVID-19 a través del consumo de un murciélago, nos da cuenta de que efectivamente hay una interfase entre los animales, entre el hombre y entre el ambiente. Y en ese minuto surge una preocupación mundial, que es la prevención de la resistencia antimicrobiana, que no es lo mismo que el límite máximo residual, porque esa es la cantidad permitida y que está estudiada y que hay técnicas estandarizadas y que ya si no cumple no es apto para consumo humano, etc. Esto es el riesgo que tiene consumir, que un poco va apuntado hacia el proyecto que ustedes están presentando, que tiene consumir un alimento, cualquiera sea, con antibióticos. Entonces, el riesgo todavía no está cuantificado, todavía no está medido en salmones, y no estoy segura si en otros animales. Y esto se relaciona fundamentalmente porque lo que se monitorea es un patógeno, una bacteria en humanos, por ejemplo, la tuberculosis. Se sabe que la tuberculosis se trata en un hospital con ciertos antibióticos. Entonces, el riesgo de la emergencia de la resistencia antimicrobiana es que el antibiótico que se utilice no sea efectivo y la persona muera por causa de la resistencia. Entonces, depende del animal, depende del tipo de antibiótico, depende de muchas circunstancias, y lo que recomienda la Organización Mundial de Sanidad Animal es hacer un análisis de riesgo, pero también recomienda, y eso te lo tengo que decir porque yo soy además miembro de la Comisión de Estándares de la OIE de Animales Acuáticos, y estamos lanzando la Estrategia Mundial de Salud Animal para los próximos 4 años, disminuir el uso de antibióticos, usar los antibióticos de mejor forma, regular los diferentes elementos de uso del antibiótico, que es un poco lo que les voy a contar yo, porque nosotros fuimos muy visionarios desde el principio y tomamos todas las recomendaciones de las diversas organizaciones internacionales. Nosotros tenemos la ventaja, igual que el SAC, que estamos en toda la cadena alimentaria. Tenemos
los animales en el mar de cultivo, y bueno, también nosotros vemos los animales de la pesca. Tenemos los alimentos, que si bien el SAC los controla, nosotros también tenemos participación en la fiscalización y podemos solicitar información. Aquí el punto de ingreso son los alimentos medicados, ¿ya? Luego tenemos la inocuidad, que son las plantas de proceso, y luego tenemos las personas que son las que finalmente consumen el alimento y las que hoy día el reglamento sanitario establece que las personas tienen que comer el salmón con que cumpla el límite máximo residual. Y los mercados de destino, las autoridades competentes, ponen límites máximos. Y, por ejemplo, me tocó discutirlo con el director del servicio veterinario del Rosenhorn-Solf en Rusia. Ellos tienen 10 ppb. Y resulta que nosotros certificamos el producto a veces con 0 partes por millón, a veces con 0,5 partes por millón, y él, en su país, con su técnica analítica, detecta más de 10 partes por millón, que para efectos de Chile, insisto, es difícil entenderlo, es inocuo, pero él está preocupado por la resistencia antimicrobiana, como todos. Entonces yo le discutía, le decía, señor Danber, ¿usted qué opina? Y él me decía, bueno, hay que buscar en los alimentos, a lo mejor hay una contaminación cruzada. Entonces, son varias decisiones que uno tiene que ir tomando. También se puede encontrar una contaminación cruzada en la toma de muestra. También estamos hablando de partes por billón. Para explicarles, son microgramos por kilo de producto. Por lo tanto, son porciones muy pequeñas. Por lo tanto, el enfoque de prevenir la resistencia antimicrobiana también tiene que ser multisistémico. Puede también relacionarse con el medio ambiente. Por ejemplo, en Australia se empezó a ver un aumento de cloranfenicol en algunos peces de cultivo. El cloranfenicol está prohibido, no se puede usar en ningún animal. Y los estudios que hizo Australia, la autoridad, fueron que los koalas tienen una enfermedad y que son tratados con cloranfenicol. Y la orina y la feca de los koalas llegaban al mar. Y en el mar eso contaminaba con residuos de antibiótico el alimento. En este caso, no me acuerdo qué pescado eran, incluso también había contaminación de animales agrícolas, animales terrestres. Por lo tanto, insisto, es multifactorial e implica que la autoridad tiene que estar súper pendiente tomando los análisis de riesgo necesarios. Nosotros controlamos el uso. Nosotros cuando vimos el problema de la resistencia y cuando teníamos estas diferencias con los mercados, siempre seguro de lo que estábamos haciendo era bien, dijimos tenemos que ser tremendamente estrictos en el uso de los antimicrobianos, ¿ya? Y en eso hemos ido avanzando mucho en los últimos años. Y además tenemos que ser muy estrictos en hacer los testeos en el producto para asegurarnos que cumplan con los límites máximos residuales. Pero nuestra idea es que tenemos que trabajar más en el agua, en prevenir el antibiótico, que detectar al final de la cadena alimentaria. En general, los salmones en Chile no superan los límites máximos residuales de los permitidos en Chile y en los mercados. Lo que hemos tenido en algunos inconvenientes ha sido, y con la franqueza que ustedes me conocen, con Rusia, en que tenemos serias diferencias con el Rosenhorn-Solf de la técnica analítica y algunas diferencias yo creo que en la forma de muestrear que ellos tienen allá, que por ello mañana justamente vamos a firmar un convenio de colaboración con su laboratorio para que nuestro laboratorio de la Universidad de Chile pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Independiente que, insisto, el mundo tiene que tender a disminuir el uso de antibióticos en forma racional y en forma responsable. Hay un plan que seguramente el SAC se lo explicó y que tiene 5 líneas, que es concientizar al público y formación profesional. Los veterinarios en Chile tienen que tener asignaturas relacionadas con los límites máximos residuales, con los periodos de carencia. A mí me ha tocado ser profesora de muchos diplomas y en algunas universidades no conocen, y de magíster no conocen estos términos. Por lo tanto, también tiene que haber una educación de los profesionales que prescriben antibióticos. También tiene que haber una vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana. En Chile se tomó la decisión de vigilar, porque ¿qué vigilamos? Hay que vigilar una bacteria.
Entonces tomaron la decisión en su minuto de vigilar el comportamiento de la salmonela. Y en eso se está viendo, yo no sabía los últimos resultados, pero lo importante es que hay que monitorear un patógeno y hay que monitorear también las fallas de los tratamientos en medicina humana. Por lo tanto, todo lo epidemiológico en medicina humana que está desarrollando muy bien el Ministerio de Salud con ocasión del COVID-19 cobra mucha importancia. En tercer lugar, y está marcado en rojo, que son las cosas que podemos hacer nosotros, el control del uso de los antimicrobianos. En cuarto lugar, hay que prevenir las infecciones. Siempre hay que preocuparse de no enfermarse. Por lo tanto, nosotros como veterinarios en salud animal, en la acuicultura, debemos tratar que los animales no se enfermen. Pero es algo muy difícil compartiendo un mar con diferentes riesgos. Por lo tanto, tenemos que tender a bajar la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, que es lo que estamos trabajando con un grupo, con un proyecto científico que tuvimos el agrado de contar con financiamiento hace 3 años atrás. Y finalmente hay que investigar la resistencia antimicrobiana. ¿Cuál es el comportamiento de la resistencia antimicrobiana? ¿Qué patógeno es el más resistente? ¿A qué antibiótico es el más resistente? Nosotros sabemos que nuestra bacteria la bacteria que está en los peces de cultivo, no tiene resistencia, no es una bacteria de esas terribles. Por ejemplo, hay una bacteria, la Pasteurella, que es una bacteria ubicua que está en todos lados, que tiene los 3 mecanismos de resistencia, ¿ya? El plásmido, la transferencia genética, la transducción. Nuestra bacteria, la Pizzirichia salmoni, no es tan capaz de hacer resistencia. Entonces, con mayor razón podemos regular el uso de los antimicrobianos y en realidad ajustar los tratamientos para mejorar la eficacia. Eso debe ser nuestro rol y en eso está trabajando Marcela y su equipo a nivel central y regional. Bueno, los actores claves aquí son el Estado, los médicos veterinarios, los laboratorios farmacéuticos también son importantes porque también hay que promover nuevos fármacos que tengan menos impacto en la resistencia antimicrobiana, las vacunas en los salmones, a diferencia de lo que les tiene que haber dicho el SAC, las vacunas no tienen tanto éxito debido a la inmunidad que tiene el pescado, que no tiene una inmunidad humoral parecida a los otros animales, por lo tanto tenemos algunas deficiencias. Los productores tienen que tener, además de lo que dice la autoridad, buenas prácticas. Los investigadores a los que ustedes han citado esta comisión tienen que ser relevantes para investigar mecanismos apropiados para poder tratar mejor. Y las universidades y facultades, especialmente de medicina veterinaria. ¿Cuál es nuestra norma? Nosotros tenemos un programa que está basado en el reglamento sanitario que dice que solo se podrá usar productos registrados o autorizados, que nosotros no autorizamos los fármacos, lo autoriza el SAC. Lo segundo, solo se podrá usar bajo prescripción médico-veterinaria. Y hoy día nosotros podemos decir que somos la única autoridad en Chile y en Latinoamérica que tiene una receta en línea. Los veterinarios prescriben en un sistema, en un portal electrónico, y los veterinarios del Senapesca aprueban y toman nota de ese fármaco. Por lo tanto, tenemos trazabilidad completa del uso de los fármacos. Nosotros somos una autoridad que siempre ha privilegiado y ha estado de acuerdo con la transparencia. Qué lástima que no haya estado Lisbeth, porque muchos fallos que ha ganado Oceana nos han permitido entregar información que las propias empresas, por la ley de transparencia, no nos dejaban entrar. Nosotros creemos que si liberamos la información del uso de antimicrobianos, esto va a contribuir a disminuir el uso de ellos mismos. Y finalmente, en Senapesca, en los salmones, solo se pueden usar fármacos antibióticos cuando hay un pez enfermo o un rebaño enfermo, porque esto no es lo mismo que en las vacas, por ejemplo. Por lo tanto, no está autorizado por ley. Somos los principales países, creo que los únicos países que tenemos eso como profilácticos, como promotores del crecimiento. Solo se pueden usar para tratar, ¿ya? Y eso es tremendamente relevante. Ahí está la receta en línea, que estamos orgullosos, que trabajamos en un portal especial para hacer la receta en línea. Bueno, esto es otra cosa importante, presidente. La OMS clasifica los antibióticos porque no da lo mismo cualquier antibiótico, como yo les dije. Hay antibióticos importantes, hay antibióticos muy importantes,
hay antibióticos de importancia crítica y hay antibióticos que son de máxima prioridad, que son los que los médicos humanos tienen que cuidar. Por ejemplo, las quinolonas, por ejemplo, las cefalosporinas. Son antibióticos que hay que cuidar, a mi juicio hay que dejarlo, las quinolonas, las cefalosporinas de tercera generación hay que dejarlas casi de uso exclusivo de medicina humana y que se ocupen cuando está comprobada la presencia de un agente antibacteriano, bacteriano. Lo que quiero decir que en medicina veterinaria no siempre, o en este caso en los salmones, nosotros no usamos este tipo de fármacos que están marcados con color naranjo. Los principales antibióticos que se usan en la salmonicultura son de la familia de los anfenicoles, que es el florfenicol, que solo se usa en medicina veterinaria. Es decir, los médicos humanos, salvo ausencia, salvo que ocurra una pandemia, no lo sé, no lo usan de rutina. Y el segundo fármaco más usado, con un 2, y tantos %, después lo tengo en la presentación, es la oxitetraciclina, que también está categorizado como muy importantes. Como el segundo eslabón de la importancia de los antimicrobianos. Voy a pasar a la siguiente para explicar. Bueno, aquí tenemos, nosotros creo que somos el único servicio en Latinoamérica, porque hicimos una encuesta con Marcela, nos tocó hacer una encuesta que nos pidieron de la OIE, que publicamos la cantidad de uso de antimicrobianos en la industria. Por especie, sabemos cuánto se usa en el salmón del Atlántico, sabemos cuánto se usa en las diferentes épocas del año, las cantidades, los tipos de uso, y últimamente con el fallo que tuvo la Corte Suprema, que estamos esperando que hagan todas las apelaciones, probablemente vamos a poder publicar por empresa y también la biomasa. ¿Para qué? ¿Para qué importa tener la biomasa? Porque nosotros hemos confeccionado un índice para poder entregar la información. Ese índice es el que llamamos índice de consumo de antibióticos, que es la cantidad de antibiótico que tiene en general la industria. Lo publicamos hasta ahora por industria, pero tenemos los datos por diferentes especies y los tenemos por empresa, los tenemos por todo lo que ustedes nos pidan. La cantidad de antibióticos por la cantidad de peces cosechados, y es un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven ahí, el ICA del 2019, en el fondo significa que se usaron 340 gramos de antibióticos por tonelada cosechada. Esto es muy importante porque nos permite ir comparando el uso de antibióticos en el tiempo, y claro, ha disminuido durante los últimos 5 años en cerca de un 40%. Porque queríamos ponderar la cosecha, porque una cosa es que disminuya el uso de antibióticos, pero también puede aumentar la cantidad de biomasa. Por lo tanto, este índice es un índice bastante interesante de trabajar. También entendemos que Oceana también lo ocupa en sus cálculos. Y bueno, lo que ustedes están proponiendo en su proyecto es justamente que se diga cuál es la cantidad de antibiótico por tonelada, ahí habría que ver por qué ustedes lo proponen, por cada tipo hay que ver la trazabilidad de los centros de cultivo, y también lo que yo también creo que tengo que decirle, mi responsabilidad, no asustar a la población, porque el que tenga 200 y el que tenga 150 no quiere decir que necesariamente va a producir resistencia antimicrobiana. Eso es algo que tal vez haya que enfocarse muy claramente. Es apto para el consumo humano. Dijimos que 200 era el límite en el caso de los oxitetraciclina. Si decimos que esto del total no se relaciona con un fármaco en especial, si decimos que tiene 199, sigue siendo inocuo, pero tenemos que tener claridad y tenemos que ser muy responsables de la información que entregamos al consumidor. Al lado ustedes pueden ver cómo ha disminuido el índice en los últimos 4 años, y tenemos una propuesta de seguir disminuyendo. Aquí, además del control de uso, queremos poner incentivos a disminuir el control de uso. Y si ustedes ven abajo, el 98,6% del antibiótico que utiliza los veterinarios en la salmonicultura es florfenicol, antibiótico que estaba de muy importante en la lista de la OMS, y que es solo
un producto farmacéutico de uso exclusivamente veterinario. Y en rojito, la oxitetraciclina, que tiene cerca de un 1,25%, ¿ya? Ha disminuido en el tiempo. En general, este fármaco se utilizaba inyectable, pero ha disminuido fundamentalmente porque los mercados, las exigencias que tiene la Unión Económica Euroasiática han sido, yo creo que los principales en que han movido a esta disminución de la oxitetraciclina. Bueno, este es un gráfico que no es fácil de entender, así que lo voy a pasar rápido, pero cuando un pez sale del agua, para evaluar si usó bien los antibióticos, le hacemos una prueba para saber si tiene residuos. Y eso es como una declaración de garantía. Luego, cuando llega si todavía tiene residuos, el productor no saca al pez del agua para que tenga la carencia, es decir, la depresión, la eliminación completa del antibiótico, que no esté el antibiótico en el músculo, que es la parte comestible del pescado. Luego pasan a la cosecha. En la cosecha se vuelve a hacer un test, lo hacen los productores con un laboratorio autorizado por Senapesca, y lo hacemos nosotros con nuestro laboratorio de referencia, que es el Laboratorio de Veterinaria de la Universidad de Chile, que ha sido validado por muchas autoridades competentes. Y bueno, ahí está explicado lo del límite máximo residual, que Chile tiene un estándar, la Unión Europea, esto está bien, porque los límites máximos residuales son dependiendo de cada país. Bueno, este es como un resumen. Para prevenir la resistencia antimicrobiana, que pareciera ser que es el objetivo del proyecto que ustedes proponen, es necesario realizar análisis de riesgo por cada producto, porque si no podemos confundir a la ciudadanía. ¿Ya? Es importante saber cuáles son las fuentes de riesgo de resistencia antimicrobiana para los diferentes tipos de alimentos. Y también es necesario saber cuál es el dolor que tiene la autoridad sanitaria hoy día en los hospitales con la resistencia. Entonces, ahí a lo mejor tal vez falta un marco, más bien, que establezca claramente cuáles son los elementos a considerar. El límite máximo residual es un atributo que establece que el pescado o el pollo o la carne de bovino sea inocua, que está establecido por el Códex Alimentario y está regulado por nuestro Reglamento Sanitario de Alimentos. No se relaciona directamente con la RAM, con la resistencia antimicrobiana. Los límites máximos residuales pueden cumplir con la inocuidad, pero no necesariamente significa que son promotores de la resistencia. No sé si después lo podemos conversar con más detalle, a ver si no queda claro, sino que hay que hacer un análisis más bien sectorial. ¿Qué tenemos que evaluar en el análisis de riesgo? Que entre paréntesis ningún país lo ha hecho. En el mundo todavía es una normativa compleja, es un estándar complejo. Tenemos que tener la cantidad de antibióticos que se usen, el tipo de antimicrobiano, la vía de administración, el consumo del alimento en humanos. Y créanme que no se han hecho porque la cantidad de uso de antimicrobiano no está disponible en los países. Y por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos disponible eso desde hace más de 10 años en la salmonicultura en Chile. Ahí tienen ejemplo de los periodos de carencia, que es cuánto hay que esperar que el pescado, antes de salir del agua, elimine el antibiótico y no haya riesgo de presencia en el músculo. Eso se controla. Acabamos de hacer una modificación en nuestro programa de residuos en que estamos solicitando obligatoriamente hacer este procedimiento en laboratorios de la red de Senapesca, y vamos a estar fiscalizando eso. Y lo segundo son los límites máximos residuales en cada país. Yo se lo expliqué. En el caso del florfenicol, que está con la primera flechita, no hay diferencias, es el mismo en todos los países. En el caso de la oxitetraciclina sí hay diferencia entre Chile, entre Europa, bueno, ¿y qué quieren que les diga? Entre la Unión Económica Euroasiática, que es de 10 miligramos con kilo. Cuando yo hablé, microgramos, perdón, cuando yo hablé con el señor Danberg, le dije, ¿por qué usted pone ese límite máximo residual? Entonces, él me dijo que en su país consumían mucho pescado, que el consumo del pescado, el pescado era para ellos un alimento imprescindible, y que por lo tanto ellos no podían correr riesgo. Probablemente el consumo de alimentos que tengan ellos es uno de los mayores en el mundo, y que tenían otras variables que habían considerado.
Por lo tanto, también es importante tener la opinión de las autoridades competentes con respecto a la situación de cada país. Bueno, hay una cosa que estamos promoviendo nosotros, que es a través del incentivo disminuir el uso de antibióticos. Tenemos un programa que se llama Libre de Uso Antibiótico, que tenemos del año 2016, que tenemos un total de 167 centros libres. También es otra alternativa, se los digo, que tenemos una segunda alternativa. Si ustedes van al supermercado, van a ver que algunos productos dicen, este producto es libre de uso antimicrobiano. Eso está certificado por nosotros, tenemos que ver la forma de mostrarlo a través de una etiqueta, porque ahí no hemos avanzado mucho en la parte de comercialización, pero como nunca va a ser posible que los 350 centros no usen antibióticos, porque es irrealista, si en el agua hay bacterias, y van a haber enfermedades, y por bienestar animal y por el salud de los océanos tenemos que tratarlo. Por lo tanto, inventamos un segundo programa, que se llama el programa de optimización del uso de antimicrobianos, que es el programa PROA, que lo hemos hecho con Marcela y con el equipo de especialistas, que significa que los productores están usando de mejor forma el antibiótico, ¿ya? Es decir, cumplen con ciertas obligaciones de la norma y ciertas obligaciones adicionales y disminuyen el uso respecto al año anterior. No tiene gracia que digamos que están optimizando el uso de antibióticos y van aumentando. Y lo que agregamos, dado los últimos eventos que hemos tenido con Nova Austral, en que ellos tenían un sistema paralelo en una empresa en Punta Arenas, que ustedes ya saben, de tomar muestras al pescado para detectar si efectivamente hay cero antibióticos. Y eso lo hemos estado haciendo, por lo tanto nuestro programa tiene verificadores. Y también sería una alternativa para lo que ustedes están pensando para efectos de rotulación. Bueno, ese es el programa PROA, se llama PROA Salmón y tiene 3 componentes. Las personas que opten a esta certificación tienen que tener una gestión sanitaria impecable, detectar tempranamente la bacteria, hacer una alerta temprana, un tratamiento adecuado, fiscalizado por nosotros. Tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad, lo mismo que estamos viviendo con el COVID-19, limpieza, desinfección, protección entre batch el Olin All-Out, entran todos juntos, salen todos juntos, y el uso responsable. Nosotros tenemos un fuerte control de los antibióticos. Ayer salió un fallo de la Corte Suprema en que por primera vez se sentó el precedente que una empresa que había incumplido en el uso de antibióticos, que no tenía la receta veterinaria, cometió una segunda infracción a la ley de pesca en 2 años. Y la ley califica eso como una reincidencia y duplica la sanción. Por lo tanto, nosotros hemos cursado infracciones relacionadas con el uso de antimicrobianos, lo que da cuenta que la fiscalización es efectiva. Obviamente tenemos que estar atentos a los posibles ardides que pueda ocurrir. Para eso los perfiles de inteligencia que estamos desarrollando son importantes. Uno siempre como autoridad fiscalizadora tiene que estar cambiando su estrategia, porque lamentablemente hay incumplimiento. Ojalá fuera un mundo sin incumplimiento. Bueno, el PROA tiene un avance progresivo, porque en el fondo nosotros estamos ya avanzamos mucho con la bioseguridad de LISA. Los países nos ven a nosotros como ejemplo en el manejo de ISA. Noruega ha aumentado sus casos de ISA y nos pregunta con mucho orgullo qué hicimos nosotros. Después, los noruegos no usan tanto antibiótico porque no tienen enfermedades bacterianas, pero inventamos la certificación del libre de uso, que tuvo mucho incentivo. A nosotros nos interesa jugar con sanciones ejemplificadoras, normativas estrictas, pero también creemos firmemente que tenemos que poner incentivos al cumplimiento. Les quiero decir que los que tenían la certificación de libre de uso, les pagaban $1 más, no sé si $1, la Marcela me puede corregir ahí, por kilo de salmón. ¿Ya? Por lo tanto, también había un incentivo económico que a nosotros nos beneficia para disminuir el uso antibiótico. Y finalmente, la certificación PROA, que es nuestro juguete, nuestro hijo, es nuestro orgullo, que está en verde, que queremos que logre, ojalá así como disminuimos el 40%, sigamos por la misma vía y tengamos el menor uso antimicrobiano en los próximos 2 o 3 años. En resumen, el Senapesca ha avanzado en el control del uso antimicrobiano, porque hemos tenido una muy buena regulación. Debo decir que la ley de pesca que se modificó el año 2010 con ocasión del virus ISA
fue una regulación sanitaria, ¿ya? Pero fue tremendamente basada en la bioseguridad, porque lo que nos apretaba el zapato era el tema sanitario. Hoy día estamos viendo que el tema ambiental tenemos que seguir avanzando en la normativa. Habían varios programas que se trabajaron después de la ley y que son programas que hace el Senapesca, como el que le explicaba. Y me acuerdo que hay una anécdota de José Miguel, el antiguo director de Senapesca, que decía que una vez lo citó el presidente y le dijo, en el primer periodo del presidente Piñera, ¿por qué hay tantos médicos veterinarios acá en la norma? Y era justamente porque estaba muy enfocado en el ámbito de control sanitario. Yo sigo creyendo que eso es necesario. Por favor, no podía no creerlo. Luego hemos avanzado con ciencia. El año 2015 tuvimos un proyecto millonario de 8.231 millones que puso el Estado a través de un proyecto FIE para investigar, solo investigar, la piscirriquecia y el piojo, porque el piojo deprime el pescado y el pescado se enferma. Créanme que fue un excelente, también puso plata a la industria, 2.200 millones, que fue una excelente iniciativa, porque hicimos investigación aplicada para resolver los problemas. ¿Por qué falla un tratamiento? Fallaba porque les daban el alimento en la mañana en vez de la tarde, por decir una cosa, porque no se calculaba bien el peso del salmón. Entonces, fue súper relevante poder avanzar en ese proyecto que se llamó Proyecto de Gestión Sanitaria, Programa de Gestión Sanitaria, y que la información está disponible, es pública, en un portal que tenemos en la página de Senapesca. Fortalecimos el uso del antimicrobiano, hemos puesto varias medidas para controlar el uso de antimicrobiano, como ustedes ven. La receta en línea ha sido súper buena, eso yo creo que ha sido una de las principales medidas que nos ha ayudado en el control del uso. La innovación, necesitamos nuevos fármacos, necesitamos, ojalá, productos biológicos. La doctora Sarmantil intentó mezclar antibióticos con aloe vera para ver el efecto, para disminuir el uso del antibiótico, o sea, la cantidad del antibiótico, la cantidad de aloe vera en un proyecto Innova, que fue bastante beneficioso, lo trabajó con los animales terrestres. Por ejemplo, ese tipo de investigaciones aplicadas debiésemos seguir teniéndolo y las empresas farmacéuticas debiesen avanzar en eso. Eso es una necesidad inminente. Y las vacunas, tenemos cerca de 80 vacunas para el SRS, no sé, a lo mejor estoy inventando demasiadas, pero son muchas. Entonces, ¿por qué sigue existiendo el problema? Entonces, trabajemos en prebióticos, trabajemos en probióticos, trabajemos en controlar el piojo, es multidisciplinario. El uso de tecnología en la fiscalización, Marcela con su equipo están estableciendo con ocasión de la pandemia cámaras en conexión con los centros de cultivo en donde nosotros podemos ver las necropsias y podemos dar garantía de que los animales están muriendo por qué causa. Y eso es muy importante para nosotros para las alertas tempranas. Y la fiscalización en línea también es un muy buen elemento, a través de la receta en línea, perdón, es un muy buen elemento de uso de tecnología. Y por qué no decirlo, el uso de Big Data para establecer tendencia y periodos en que haya mayores problemas de resultados desfavorables. Controlar el patógeno, que en este caso es el SRS, y finalmente nosotros somos y seremos defensores del reporte y la transparencia pública de la información. Creemos que transparentando los datos responsablemente, porque tampoco se trata de alertar a la ciudadanía, porque son temas científicos que tienen un sustento además de 3 organizaciones internacionales de relevancia, en las cuales nosotros somos miembros. Y finalmente terminé. Muchas gracias. Disculpen lo largo, pero este es un tema que nosotros le hemos puesto bastante energía durante el tiempo, así que disculpen lo técnica, a lo mejor que fui, pero bueno, estoy para responder sus consultas. Muchas gracias, Alicia, por este informe tan completo y que nos va a ayudar mucho a avanzar en este tema. Yo ofrezco la palabra para alguno de los colegas que... José Miguel, por favor.
formalmente saludar a nuestra expositora Alicia. Me ha tocado estar contigo en varias ocasiones. Yo creo que Cernapesca es sin duda, y usted así bien lo sabe, presidente, una de las instituciones que yo creo que nos debe llenar de orgullo a los chilenos, porque realmente se hace una tremenda pega. Marcela, qué gusto verte también. He trabajado, estudié contigo también cuando hace algún tiempo. Nada, tengo algunas preguntas, sí, porque la verdad es que nosotros efectivamente queremos avanzar en este tema y queremos que avance también en términos ciudadanos, que la ciudadanía sienta la tranquilidad. Yo sé perfectamente el trabajo que hacen ustedes, pero eso también se tiene que ver reflejado en la tranquilidad de las personas. Me hago cargo de sus palabras también. Yo me acuerdo cuando el año, creo que fue el 99 o el año 2000, apareció un estudio en una universidad con respecto a la anisakiosis, creo que fue, y generó un revuelo público que en el fondo generó no comprar pescado durante no sé cuántos meses, trajo tremendas pérdidas y lo peor, era la reineta creo que el estudio, entonces generó tremendas pérdidas en los pescadores artesanales, cuando la verdad es que el bicho no se encuentra en la carne, sino que se encontraba, me acuerdo, si algo me acuerdo de parásito, estaba en las vísceras, que no se consumía. Entonces hay que tener súper harto ojo, efectivamente, como dice usted. Pero tengo algunas dudas con respecto a lo siguiente. Existen estudios, por ejemplo, no es necesario que me lo responda al tiro, directora, si quiere después lo puede usted hacer llegar y ningún problema. Existen estudios, por ejemplo, cruzados, porque usted habla de la oxitetraciclina, el floranfenicol. Existen estudios cruzados con respecto a resistencia, como por ejemplo con el clonanfericol, con la doxiciclina y otros medicamentos. ¿Existe alguna relación también en el fondo de resistencia? Porque yo puedo estar solamente ocupando, por ejemplo, oxi, o puedo estar ocupando clonanfenicol, y en el fondo, es cierto, estoy generando resistencia en eso, pero puede haber cruzado con otros medicamentos de la misma gama, no sé, siendo súper ignorante en fármacos, pero por ejemplo, no sé, con una eh, no sé, alguna primera generación con una cuarta generación, puede haber alguna línea ahí de transferencia, no lo sé. Eso es una cosa. Luego, usted hablaba de Rusia versus Chile. Son los mismos salmones, en el fondo, que se miden con los 10, qué sé yo, ppm versus los 100 ppm que tenemos acá en Chile. Y con respecto a eso, me parece extraño porque las pruebas para mí deberían ser completamente estandarizadas. Y cuando uno habla de estandarización, está hablando de repetible, medible, cuantificable, según método científico, y no entiendo por qué se dan estas diferencias. Sí lo entiendo, obviamente, la diferencia en cuanto a la cantidad de ppm, de acuerdo a lo que usted bien decía, que en el fondo al consumo que se tenga pensando en la bioacumulación, porque obviamente la bioacumulación es muy distinto el consumir mucho pescado o poco pescado, entendiendo que somos un ser vivo que tiende a estos microgramos a concentrarlo. Frente a eso, efectivamente nosotros, ¿cómo estamos en el consumo de pescado a nivel mundial? ¿No quizás deberíamos de ver bajar? No lo sé. Por otro lado, estamos hablando siempre de pruebas que se llevan a cabo, disculpe, presidente, pero como que uno se relaja en esta comisión después de todas las votaciones que estuvimos hoy día, ¿no es cierto? Así es. Claro, entonces uno se relaja aquí y empieza a hablar de ciencia, cosas más entretenidas. Directora, otra cosa, con respecto a las pruebas, nosotros estamos hablando de pruebas que se toman a nivel muscular, a nivel de lo que es comestible el animal, pero ¿existen pruebas que ustedes hagan a nivel de sedimentos, a nivel de ambiente, específicamente en las crianzas de peces? Otra pregunta también importante, porque nosotros estamos hablando de antibióticos, ¿crees que es importante a nivel de acuícola hablar de antifúngicos y antiparasitarios por alguna clase de resistencia, y no solamente de antibióticos? Limitar relaciones cruzadas y acumulación de antibióticos usados en salmonicultura y otro. No, solamente me quedo en eso para no agotar el tiempo que nos queda. Me quedo con esas preguntas solamente y dejar ahí al presidente si quiere seguir dando la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alicia. Gracias, José Miguel. Soledad, no sé si alguien está pidiendo la palabra.
No tiene sonido. Estaba en silencio, sí. No veo a nadie pidiendo la palabra, presidente. Ya, entonces yo voy a... José Miguel hizo toda la parte especializada de medicina veterinaria y yo tengo algunas consideraciones que obviamente son más de carácter general. Bueno, yo creo que todos los que han participado, invitado, y estoy seguro que todos los que estamos aquí, y así lo dicen los organismos internacionales pertinentes, que esta es una de las máximas preocupaciones que hay en el área de la salud en un futuro no tan lejano. Se nos decía que la última estadística indica que 10 millones de personas están muriendo al año por haber desarrollado resistencia a los antimicrobianos, entendiendo obviamente que esos 10 millones no todos se deben a la misma causa. O sea, el consumo o posible consumo de carne que puedan desarrollar esta resistencia, no sé qué porcentaje será. Yo simplemente desde el sentido común pienso que la principal causa debe ser la automedicación, ¿ya? Y un uso excesivo de antibióticos para tratar enfermedades infecciosas. También hay una cierta coincidencia de los organismos internacionales y de los especialistas que estuvieron con nosotros, es que hay un esfuerzo grande en muchos países del mundo, entre ellos Chile, por tratar de enfrentar este problema con la mayor seriedad posible, pero que esto no es suficiente, que por el momento no es suficiente y que hay que hacer más. Nosotros tenemos la ventaja que, bueno, yo cuando estuve en el SAC lo dije por el conocimiento que tengo de ese organismo que es un prestigio para Chile, como también lo es en la pesca. Pero nunca los órganos fiscalizadores podrán dar plenas seguridades en tanto no haya un sentido de autorresponsabilidad, sin lo cual es imposible evitar en lo absoluto que se produzcan efectos indeseados. El propósito del proyecto, Alicia hablaba de incentivos para disminuir el uso de antibióticos. Y una pregunta que yo hago es si podría considerarse un incentivo si damos con una fórmula que signifique un etiquetado responsable. No se trata de un etiquetado que dé a entender que si ese salmón recibió antibióticos constituye un peligro. Pero se trata fundamentalmente de educar a la población y que la población tenga la oportunidad de elegir digamos, entre lo que le dé una cierta garantía de menores posibilidades de tener un efecto negativo que otros. En ese sentido, si es que avanzamos y llegamos a la conclusión que vale la pena avanzar algunos pasos más con el etiquetado, obviamente la redacción fina
de lo que vamos a decir en el proyecto lo tenemos que consensuar con los actores públicos y con algunos actores privados, de manera que esto produzca el efecto que todos queremos y no produzca el pánico que refería José Miguel respecto a la reineta, porque el objetivo no es causar un daño a actividades económicas que son tan relevantes para el país. Ahora, en la exposición de Alicia, a mí no me quedó exactamente claro los científicos que estuvieron aquí. José Miguel algo sugirió en esa materia. Señalaban que el test de si hay residuos de antibióticos en la carne no es suficiente en la medida que no se tenga la certeza que puedan existir otros patógenos, fundamentalmente bacterias o genes que hayan desarrollado resistencia, se nos decía fundamentalmente en el intestino de los salmones, y que esos sean vehículos por el cual se pueda transmitir la resistencia sin que signifique la existencia de antibióticos específicamente en esa carne. Y también José Miguel lo preguntó, el tema de la contaminación ambiental, y se nos señaló el potencial peligro que significan los residuos bajo la jaula. Sobre ese tema, Alicia sabe que hemos estado trabajando en la Comisión de Pesca y que vamos a tener algún avance en esa materia. Esas eran las preguntas mías. Como no hay nadie más inscrito, y de Enrique y de Patricio tenemos solo la foto, entonces no le podemos preguntar. Así que Alicia Estaba escuchando atentamente, estimado presidente. Está ahí Enrique, ya. Como estaba la foto, no sabía si estaba o no. Sí, lo que pasa es que estoy recién operado del codo, entonces ¿Qué no es lo pasó? más presentable. No, tuve un accidente de tránsito hace 10 días, me operaron me pusieron una placa en el codo y hoy día tuve control médico. Y por eso es que ando medio sport, me pareció un poco formal nomás, por eso está con la pura imagen. Bueno, felicito a nuestras expositoras del día de hoy. Bueno, gracias, Enrique. Le quedó la vara alta al Pato Rosa, le quedó la vara alta. Sí. Tiene que Estoy listo para empinarlo al 18. Claro. Bueno, Presidente, perdón, prorrogue unos minutos para que la directora pueda responder las consultas. ¿Cuál es la hora de término? Originalmente era a las 19 horas, como la sala no nos prorrogó la hora de término, habría que prorrogarla para que ella pueda responder las consultas. Ya, ¿habría acuerdo para prorrogar, por lo menos para escucharla? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Alicia, Marcela. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Sus preguntas, todas las preguntas muy pertinentes. Bueno, voy a partir con Marcela, y me ayuda y me levanta Marcela si estoy. La resistencia cruzada efectivamente se describe, pero no tenemos antecedentes. Se describe al grupo, por ejemplo, los anfenicoles. Pareciera que las bacterias tienen los mismos mecanismos para defenderse de ese producto farmacéutico. Ahora, como las bacterias tienen 3 mecanismos, como yo les decía, que son los plasmidios, en el fondo las bacterias son tremendamente habilosas, igual que los virus, ya sabemos. Entonces, ellos pueden tener resistencia cruzada frente a un patógeno o a un antimicrobiano y a otro antimicrobiano. Y eso uno lo prueba cuando uno va a hacerse los pruebas, no sé si ustedes han hecho los famosos antibiogramas. Cuando, por ejemplo, mi hija chiquitita tenía muchos problemas con otitis, entonces yo le tenía que hacer muy seguido, y yo trabajé mucho en mastitis,
en bovino, en el laboratorio de una universidad. Entonces teníamos que poner el alimento frente a diferentes antibióticos. Y ahí veíamos cómo era, digamos, la sensibilidad, cómo actuaba el antibiótico. Y habían antibióticos que se llenaban hasta, o sea, bacterias que crecían hasta el disco, y bacterias que hacían un halo tremendo de inhibición, y habían bacterias multi que hacían resistencia a varios antibióticos. No es fácil el tema, y me acuerdo ahí, yo tuve un profesor, un maestro ahí que me enseñó mucho de esto, yo trabajé con él mucho tiempo en farmacología, pero es un tema que hay que estudiar, estamos de acuerdo, diputado. Respecto a los análisis, el análisis de testeo de antibióticos en el músculo es estándar, es una metodología estándar. Lo que pasa es que los científicos, los laboratorios se ponen exquisitos y quieren tener límites de detección más bajos, ¿ya? Que están cercanos al límite de cuantificación. Entonces Rusia tiene un límite de detección muy bajo, ¿ya? Y bueno, no sabemos, ellos nos avisan sobre los 10, pero bueno, tal vez la autoridad tenga también un rango bajo los 10. Lo importante es colaborar con ellos y entender su método. Yo siempre digo, con la autoridad competente tenemos que ser amigas y luego poder avanzar en el método. Ahora, la autoridad sanitaria tiene métodos validados también. Esto no es, yo creo que los métodos para medir, como dice el presidente, son estándar para medir el músculo, el antibiótico en el músculo. Sobre el consumo de pescado en Chile estamos súper mal, yo creo que estamos en 13 kilos, 12,8 kilos al año, pésimo comparado con Rusia. Cuando yo fui a Rusia me quedé sorprendida de la cantidad, comen más pescado que carne, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema que nosotros debiésemos pensar en el futuro y dejar de importar, yo le voy a tocar el tema, dejar de importar o pedirle más requisitos a la reineta china, al salmón chino, a la tilapia, al pangasio, que también tienen un riesgo. Ojo, yo lo voy a repetir porque es una pregunta muy buena del presidente. No se han hecho pruebas a nivel de medio ambiente. Lo que dice el doctor Cabello y probablemente algún otro investigador es que el alimento con fármaco cae al sedimento y puede haber un bentónico, por ejemplo, un molusco, un chorito, que filtra eso y después viene, o una alga que la filtra, y después viene una reineta y se come esa alga y resulta que en su intestino va a tener, digamos, va a tener el antibiótico y puede generar una bacteria resistente. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, la probabilidad de que la carne de lo que comamos de ahí tenga el antibiótico es bien baja, hay que analizarla, pero lo que no se ha evaluado es el efecto al ecosistema. ¿Cómo afecta al ecosistema? Eso es lo que se llama la salud del océano. Y yo creo, les quiero decir que nosotros intentamos hacer un estudio. ¿Con quién lo intentamos hacer, Marcela, te acuerdas? ¿Con la Universidad de Concepción? Sí, pero no resultó al final. No pudimos porque los productores se negaron a tomar muestras, ¿ya? Ojo, entonces yo creo que también es importante, como dice el presidente, considerar lo que está debajo del agua y tenemos que saber, al menos saber, si eso es lo importante. Coincido, un análisis de la... Puede que el riesgo sea mínimo, yo creo que con Marcela lo hemos visto, pero tenemos que saber y tener antecedentes. Se hace resistencia a lo antiparasitario, diputado, y a lo antifúngico. Nosotros presentamos a la OIE que tomaran el tema y no quisieron, porque es más relevante la resistencia antimicrobiana, como bien dijo el presidente, en términos de la salud humana. Termino en 15 minutos. El antifúngico y el antiparasitario tiene un efecto ambiental importante. Por lo tanto, ahí estamos trabajando más que la resistencia en humanos. Sí hay resistencia en el animal, que deja de funcionar el antiparasitario. Pero es importante entonces que nosotros sepamos respecto a tratar bien con el antiparasitario para que no contamine el medio ambiente. Impacto mental. Respecto a las causas de resistencia antimicrobiana, que yo creo que yo estoy de acuerdo en que hay que comunicar en el rotulado, porque yo cuando viajamos con Marcela vemos siempre este es un salmón de los mares noruegos orgánico. Esto viene de la Patagonia noruega orgánica, ¿ya? Entonces hay una normativa en Europa que establece cómo se declara orgánico un animal, o sea, un alimento. Y no considera cero antibiótico, considera
una restricción del número de tratamientos de antibióticos, considera buenas prácticas. Entonces, yo creo que está bien la idea de que el rótulo sea ejemplificador respecto a que se hizo una buena gestión en la producción. Y eso hay que ver cómo hacerlo, ¿ya? Porque los noruegos lo hacen. Los escoceses son los reyes. Vaya, fíjense ustedes los rótulos. Yo siempre voy al supermercado a mirar los pescados, a mirar qué dicen los pescados, para entender cuáles son los atributos que ellos dicen, ¿ya? Bueno, ¿qué genera resistencia? Las mascotas. Yo, que soy veterinaria, no medico a mi gato ni a mis perros, porque no me siento capacitada. Hace muchos años que no ejerzo la práctica veterinaria. Tiene que ser un especialista. La automedicación en mascotas y en humanos, sin duda, presidente, es una de las grandes causas de resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, la concientización es tremenda. Usted no se imagina, me dijeron que vendían antibióticos en las ferias. El otro día la Marcela me comentaba, no sé quién le contó, en las ferias venden antibióticos. Y son antibióticos quinolona, enrofloxacino, que son de los más importantes. Entonces también hay un tema. El tema de los emisarios de los hospitales. ¿Qué pasa con esos emisarios? Yo siempre me he preguntado, porque ahí se usan harto antibióticos. ¿Hay algún mecanismo que se exija para inactivar los antibióticos que se liberan por esos emisarios? Entonces también es importante ver el impacto a nivel del ecosistema. Los alimentos importados. Con Marcela fuimos a una granja de pangasio en Vietnam. Nosotros importamos mucho pangasio. Y le preguntamos a la persona, ¿usted usa antibiótico? La Marcela, que es fiscalizadora, ¿usted usa antibiótico? No, antibiótico, jamás, eso no, nosotros somos... y como vamos, entremos a esa salita. ¿Qué es lo que es una bodega? Abrimos la bodega, sulfamastrimetropin, una cantidad de antibióticos, y ¿sabe usted, presidente, que el encargado no sabía que era antibiótico, o se estaba haciendo el gil, ¿ya? Pero eso, ¿cómo nosotros tenemos que regular, tenemos que cuidar nuestra población, tenemos que evaluar los riesgos? Yo estoy de acuerdo, y una de las cosas es la comunicación a través del etiquetado. Por lo tanto, ojo con los alimentos importados. Yo lo he mencionado varias veces y puse los antecedentes en la chipia para evaluar el riesgo. Ahora hay que tener cuidado, tenemos relaciones comerciales, tratado de libre comercio, pero la salud de nosotros es lo primero. La educación de todas las personas yo creo que es clave. Las buenas prácticas, yo creo que la clave es saber que un alimento se hizo con buenas prácticas. Usted tiene razón, la percepción del riesgo. Yo, que tengo harto años ya y yo soy microbióloga, como harto huevo. ¿Y sabe qué? Compro el huevo de gallinas felices. Y yo sé que a veces no está certificado por nadie, no, porque no hay nadie, y soy feliz comiendo ese huevo. Me siento una emoción. Entonces yo también creo, y los que están con omega 3, también los compro. Entonces uno dice, ¿qué habrá detrás de esto? ¿Será verdad que tienen omega 3? Entonces yo creo que hoy día el consumidor tiene que ser educado y tiene que ser informado. Yo estoy de acuerdo, la información al consumidor que tiene que tomar, siempre digo, pongo el ejemplo a mi hija, le digo, hija, tú no comes pescado. ¿Qué pasaría si tú supieras que la reineta se pescó con un arte de pesca limpio, que no produjo problema con los pescados, que se pescó por un pescador autorizado, que cumplió la norma legal, el tamaño mínimo, en el caso de la merluza, en el caso de otro pescado? Y ella me dice, comería feliz ese pescado. Entonces yo también creo que es necesario que el consumidor esté informado. Y finalmente, es súper importante lo que dijo el diputado José Miguel, porque recordemos que hoy día en China, por una autoridad sanitaria exagerada, que cuando empezaron los casos de COVID, le echó la culpa al alimento, disminuyeron el consumo de los chinos. Ellos no están comiendo pescado ni ninguna cosa del mar por miedo a contagiarse. A mi juicio fue una irresponsabilidad, porque no está comprobado en ningún lado que cualquier alimento que provenga del mar. La industria ecuatoriana, presidente, está perdiendo mucho dinero porque no lo dejan entrar con el camarón.
Eso es muy grave. En plena epidemia, pandemia, estamos dejando de consumir un alimento tremendamente nutritivo. Y Marcela, no sé si me faltó algo de alguna cosa, tú que tienes No más datos. forzar, porque en esta legislación que se quiere avanzar también está el control de los alimentos importados. Y es súper importante tener claro que muchos países están súper atrás con el control de uso de antimicrobianos. Nosotros con la directora hemos estado en varios países y también hemos asesorado a varios países de América, y en muchos que todavía ni siquiera se exige la prescripción médico-veterinaria obligatoria para tratar los animales. A los animales lo puede tratar cualquier profesión. En varios de los países de América están muy atrás todavía en estos temas. Entonces, el control de los usos antimicrobianos no está controlado tanto como lo tenemos controlado en Chile. Entonces, no sé cómo podrán certificar este tema de etiquetado en los otros países. De hecho, yo quedé sorprendida el poco control que hay en América en relación al uso de antimicrobianos. Muy bien. Presidente, Sí, José Miguel, por favor. sí, yo me tengo que retirar, pero antes de retirarme, para que nos quede a nosotros un poco de cantar toda esta información. Cuando nosotros estamos hablando de etiquetado o de información, como dice el presidente, yo creo que en el fondo, o sea, sin caer en una salvaguarda, pero sin duda el día de mañana tiene que ser un aliciente para aquellos que lo hacen bien. Y si son chilenos, qué bueno. Y si afuera no lo hacen, bueno, entonces vendrá, este producto no es. Y de esa forma le vamos a dar quizás un espaldarazo a quienes lo están haciendo bien. Yo me quedo con ese desafío que hizo usted como ejemplo, como los noruegos, que efectivamente son nuestra gran competencia, tengo entendido, a nivel de salmonicultura. Me preocupa mucho lo que es la fiscalización de medio ambiente. Cuando usted me dice que no dejan tomar muestras en el fondo, me deja con una vuelta quizá, y ojalá usted nos pudiera informar acerca de esos casos, porque quizás deberíamos ayudarlo a ustedes con una clase de legislación o a través de fiscalizaciones o a través de oficios, no sé, pero me interesa poder darle mayor armas en eso. Pero realmente yo creo que es un tema pero súper, súper, súper principal. Y lo otro, presidente, si le parece también un poquito averiguando acerca de lo que son, de qué es lo que podría también, porque esto puede ser una oportunidad tremenda para fomentar nuestra economía. Entonces, quizás invitar el día de mañana a relaciones exteriores, específicamente a la gente que tiene que ver con comercio exterior, para ver cuáles son quizás, cómo podemos seguir avanzando y de esa forma dejar atrás un poco a nuestros competidores y darle un poquito lo que comentábamos, el espaldarazo, presidente. Tengo esas dudas, ojalá Alicia, me va a tener que retirar, pero ojalá Alicia pudiese hacernos llegar un informe o una minuta con respecto a cómo se ha producido eso de no poder el investigar en los fondos, me parece gravísimo, gravísimo, y cómo podríamos ayudar quizás nosotros, y quizás en este mismo proyecto sería un tremendo avance quizás, presidente, no sé si comparte conmigo. Solamente eso y Gracias. usted terminará su sesión. Sí, eso para aclarar, el presidente fue un estudio que se hizo hace muchos años, que lo hizo el FIPA, el antiguo FIPA, fue la Subpesca que lo hizo, Marcela, ¿no es cierto? Y que nosotros tratamos de ayudar y las empresas nos dijeron no, y de ahí como que nadie intentó. O sea, yo creo que ahora, como dice el presidente, cambiaron entonces tal vez sea el minuto de considerar un muestreo o algún estudio bien hecho. El temor yo creo que tiene la gente es que se haga un estudio no estadísticamente significativo, así que yo creo, igual vamos a ver con la Marcela, diputado, los estudios que se han hecho, porque se han hecho algunos estudios, Cabello hizo algunos, yo tengo en la mente algunos estudios ambientales, Marcela. Pero el problema más que nada es que si se hace un diseño tiene que ser un estudio bien hecho, con un diseño muestral bien realizado y tomar lugares también indicadores, porque tienen que muestrear debajo de los centros, pero también otros lugares, porque los efluentes domiciliarios también pueden tener algún efecto, la contaminación difusa, si hay un predio agrícola al lado, algún predio ganadero que puede estar también influyendo con el uso de algún otro producto. Entonces eso es lo que también decía la industria en su momento, entonces tiene que haber un diseño bien hecho para poder hacer esta investigación. Tal vez con el Ministerio de Medio Ambiente, de Ciencia y Tecnología, se podría diseñar una cosa más que no sea, porque también no es que vayamos a buscar, o sea, el mar es compartido por todo, el agua, entonces también sería interesante ver eso,
para quitar un poco el mito de que, ay, que nos van a encontrar esto y van a interpretar algo. Yo creo que también es importante ser justos con eso. Sí. Yo no me acuerdo, Alicia, bien el proyecto que aprobamos sobre los residuos del fondo de la jaula. Tengo el recuerdo que eso obliga a la empresa a hacer análisis periódicos sobre... Yo creo que no estaban los antibióticos incorporados, Marcela, ¿no es cierto? No, en ese proyecto. no, tal vez los antibióticos no, pero habría que revisarlo. Pero el tema de los residuos en el fondo es un tema muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante por el volumen y por los efectos negativos que puedan tener en el ambiente. Así que bueno, si no hubiera más consultas, agradecer a Alicia y a Marcela por la información y esta conversación interesante, y seguramente los vamos a invitar más adelante a ustedes o a algún representante cuando lleguemos a la etapa de tener que transformar esto. Adelantándome un poco, yo creo que no debería ser materia de la ley definir qué tiene que decir el etiquetado. Yo creo que la ley tendría que plantear ciertos principios y eso quedar a nivel de un reglamento. Pero bueno, lo veremos más adelante. Pero sí, presidente, yo creo que lo que dice Alicia de las buenas prácticas de manufactura, sin duda eso, o sea, ese tipo de cosas marcan la diferencia. Yo creo que hay una oportunidad tremenda en su proyecto para eso. Yo lo veo que más que algo que fuera a espantar al productor, al revés, debería, sobre todo en Chile, que tenemos buenas prácticas, debería traerlo mayormente. Sí, No sé. es como el ejemplo de la gallina felices. Claro, No sé si se puede decir salmones felices, pero... No sé tampoco. Muy bien. Bueno, gracias a todos por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.